Hola muchachos, en el video pasado nos quedamos hasta este punto donde ya podíamos consultar los datos de nuestra API y la API se comunicaba con la base de datos. Em, Creábamos también un servicio y un componente que eran los que nos permitían comunicar todo el proyecto de Angular. Solo para recapitular un poquito, el componente es la estructura principal de un proyecto de Angular. Cada componente tiene un archivo de HTML, un archivo de TypeScript y un archivo CSS ligado. Quiere decir que este componente funciona de manera modular. Se puede incluso reutilizar el componente si fuera necesario. Por ejemplo, el listado de elementos de una tabla. Si nosotros quisiéramos tener una tabla con elementos de búsqueda y filtros, ese elemento HTML, ese componente independiente que forma parte de nuestra aplicación, lo podemos incluso reutilizar en otra parte con otras funcionalidades dentro de la aplicación. Esa es la finalidad de un componente, que sea modular. Cuando creamos el proyecto de Angular, nos viene de manera predeterminada el app component, porque aquí en el app module lo que nos indica es un componente de arranque, que es el app component. Y ese es el que hemos utilizado hasta este punto para indicarle que al momento de que arranca nuestro componente inicial, cada componente arranca con un método que es el engineInit. Primero se ejecuta el constructor, como es natural, pero directamente después de que se inicie el constructor, se ejecuta el método engineInit. Es aquí donde nosotros mandamos a llamar el método consultar videojuegos, que en este caso es el que yo tengo, que este hace uso del componente o del objeto videojuego service, y ese videojuego service pues es un objeto de la clase videojuego service, que tiene un método que ya configuramos en el video anterior, donde hace una petición HTTP de tipo GET hacia nuestra API, hacia nuestra propia API. Ya configuramos también el CORS para habilitar la comunicación entre aplicaciones por parte de Node, y esto va a devolver una respuesta. Entonces, ya sea que de esta manera nosotros filtramos y mapeamos la respuesta para decirle que va a devolver no la respuesta completa, sino solamente el arreglo de videojuegos, y si hay un error, que mande el error en la consola. Eso es lo que hace nuestro método del servicio. En el componente en el cual en el componente en donde mandamos a llamar ese servicio, aquí nos estamos suscribiendo a la respuesta del servidor. Por lo tanto, aquí si dice que se va a mapear la respuesta del servidor y lo va a devolver como videojuegos, entonces aquí yo obtengo un arreglo de videojuegos. Puedo incluso decirle que es de esta manera. ¿Dónde está? No, así no. Así. Y esto debe ser así. Aquí, perdón. Así. Y le estoy diciendo que va a obtener un arreglo de cualquier tipo. Aquí podría especificarle, si tuviera un modelo de datos, le podría especificar que es un arreglo de tipo videojuegos. También sería algo conveniente, pero ahorita, para no enfocarnos en otros detalles específicos, vamos al punto clave para ir construyendo nuestra aplicación. Entonces, si este método se suscribe a la respuesta del servidor a través de nuestro servicio y nos devuelve un arreglo de videojuegos, entonces imprimimos por pantalla el arreglo de videojuegos y decimos que un arreglo de este componente, que se llama videojuegos arreglo, va a ser igual a esa respuesta que obtenemos. Entonces, lo primero que hacemos es mandar el mensaje en pantalla y después darle el arreglo a la variable que tenemos aquí arribita para este componente. Entonces, este método de aquí se ejecuta al momento de arrancar el componente, que con este método en unit hay diferentes otros tipos de métodos parecidos a este, pero este es el componente de arranque. Digo, este es el método de arranque para el componente. Entonces, esa sería la ruta, ¿no? Sería: consultamos este método de aquí hace llamada al videojuego service, el cual tiene un método
que se comunica con la API y el resultado que me devuelve ese método lo obtenemos a través de un proceso de suscripción a la respuesta del servidor, que esa es sería la forma correcta de verlo, ¿no? Entonces, ese es todo el proceso. Tenemos mi API, luego un servicio que se comunica con la API, devuelve la respuesta del servidor. En el componente en el que yo quiero mandar a llamar esos datos, creo un método que utiliza el servicio y este método de aquí lo mando a llamar ya sea a través de un botón o al momento de arrancar el componente, independientemente como yo lo quiera hacer. De esta manera lo puedo consultar, ¿no? A través de métodos. Por último, como les digo, se manda a llamar al iniciar el componente. Vamos a ver aquí en la consola. Aquí nos manda el arreglo. Hay un objeto, bueno, hay un elemento más en la lista y es porque en clase estamos probando con rutas de la API, explicando otra vez el apartado de comunicación con la base de datos y todo esto, ¿no? Es por eso que hay otro elemento más. Y pues al último los imprimimos en pantalla. ¿Cómo lo imprimimos en pantalla? Pues resulta que esta variable del componente, propia del componente, se comunica automáticamente con el HTML del mismo componente. Pues esa es la ventaja. Si nosotros creamos variables aquí y a través de la comunicación con los servicios le damos un valor, vamos a poder utilizarlo en el HTML. Y es por eso que aquí hasta el final genero una lista desordenada y en cada una de las listas, bueno, cada uno de los elementos, de hecho puedo hacerlo así con LI, no sé por qué le puse como P, así como LI. En la estructura de la lista desordenada la puedo estructurar de una mejor manera y más inteligente a través de un for de Angular que para las estructuras de control y cíclicas como if, switch, incluso templates automáticos con estas estructuras de if y for, todo lo controla Angular de una manera bastante ordenada. Y aquí le decimos que va a generar un for donde por cada iteración o por cada uno de los elementos, mejor dicho, del arreglo de videojuegos que tenemos justo aquí, vamos a obtener un videojuego y pues eso obviamente se va a repetir la cantidad de veces la cantidad de veces o la cantidad de elementos que tenga este arreglo. Por lo tanto, aquí con este LI, con estas dobles llaves de inicio y cierre, mandamos a llamar videojuego.nombre, que es una de las propiedades propias de cada uno de los elementos como descripción, ID videojuego y nombre. Entonces, por eso lo muestra de esta manera. Si yo guardo, aquí me debe de dar la compilación incremental y ahí está. Lo manejamos como lista, ¿no? Es lo único que cambiamos ahorita. Pero dense cuenta que no es conveniente tener todo dentro de la pantalla principal. Digo, Angular es un framework que nos permite hacer aplicaciones de una sola página, sí, pero no quiere decir que por eso todo debe de estar en la ruta inicial. Y es por eso que vamos a empezar a trabajar con el desarrollo de componentes. Pueden dejar esta consola de Angular corriendo. Pueden darle también Control Shift Ñ o aquí en el más. Yo estoy en una carpeta arriba del proyecto Angular, tengan en cuenta eso. Por eso le voy a dar CD y luego proyecto Angular 1, que ahí es donde está mi proyecto de Angular. Y aquí ya va a funcionar el comando ng, arriba no. Y le voy a decir ng generate. De hecho, aquí nos da el comando específico. Nosotros lo podemos copiar como tal aquí. Pero, ¿qué es lo que está diciendo este comando? ng hace llamada. Es el comando que maneja toda la terminal integrada de Angular. Nos permite crear componentes, elementos, estructuras, servicios, pipes, guardianes y un montón de cosas más de manera automática. Si no tenemos que crearla nosotros mismos. Y tiene parámetros y elementos extra que nos permiten generar todos estos componentes y elementos de manera más rápida. En este caso, el comando indica ng para utilizar la línea de comandos de Angular, generate
o G de generar, aquí, perdón, acá, o G nada más, lo pueden abreviar y pueden darle component o C de component y luego el nombre del componente o la ruta donde va a estar el componente. Si nosotros nada más le damos el nombre, lo va a poner aquí directamente en app, pero eso podría ser un poquito inconveniente porque si yo genero, por ejemplo, 100 componentes, entonces en esta carpeta app voy a tener 100 componentes, además de la carpeta de servicios, además del componente app normal. Entonces yo no necesito eso. Yo lo que necesito es tener una carpeta, por ejemplo, con objetivos específicos. Por ejemplo, en este caso voy a manejar dos componentes, voy a crear dos componentes que van a hacer referencia a videojuegos. Voy a tener uno para una lista y otro para un formulario. Entonces aquí voy a poner videojuegos y voy a poner lista juegos, yo qué sé, así. De hecho, puedo hacer, bueno, lo voy a dejar así de mientras para que vean cómo lo crea. Entonces, al decirle así, va a crear una carpeta que se va a llamar videojuegos y luego va a crear la lista de juegos. Y dense cuenta cómo me acaba de indicar todo lo que está haciendo. Dijo que creó 4 archivos y actualizó uno más. ¿Qué fue lo que actualizó? El app.module, porque si se dan cuenta aquí me lo importó directamente sin yo haberle indicado nada, solo lo importó. Y aquí en el apartado de declaraciones está diciendo que va a hacer uso el proyecto entero de Angular de este componente. Si yo no agrego estas dos líneas, entonces no va a funcionar ese componente. Entonces de esta manera importo el componente y después le especifico que va a hacer uso de ese componente. Entonces está ahí todo bien. Pero vamos a ver cómo lo creo. Si se acuerdan, Visual Studio Code lo maneja de una manera un poco extraña porque si yo no especifico mucha información, lo va a trabajar de manera predeterminada. Aquí lo que hizo fue crear una carpeta llamada videojuegos y dentro de esa carpeta generar otra carpeta llamada lista juegos. Yo no quiero eso. Yo quiero que estén los 4 archivos. Hasta aquí, aquí, aquí. Dentro de la carpeta de videojuegos. ¿Ok? Así que le voy a dar mover. Y esta carpeta lista de videojuegos yo no la necesito. Para que eso no pase, y digo, esto me va a dar un gran error, que es que en el app.module me dice que ya no existe la ruta de mi componente nuevo, porque esta parte ya no existe. Entonces basta con quitar la liga de la carpeta, que no es correcta, y guardar, y ya va a funcionar otra vez, ¿no? De hecho, por aquí en la otra consola me debió haber tirado un error muy grande. Sí, pero hace referencia a que el archivo no lo encuentra. Aquí, no sé qué. Ok. Entonces, voy a crear otro componente para que vean cómo es que pueden saltarse ese paso. Si tienen carpetas específicas con diferentes componentes, pero que hacen referencia a una misma entidad, entonces vale la pena tenerlo de esta manera. Entonces, otra vez, ng, g de generar, c de componente, videojuegos, aguas con el nombre, videojuegos, ¿qué hubo? Videojuegos. Y aquí le voy a poner formulario, juegos, y le voy a poner flat. Flat para indicar que no me va a tener que crear una carpeta. Esto es un parámetro. Y también le voy a decir skip test. Test de pruebas, pero es pruebas en plural, o sea, tests con S al final. Y no me va a crear el archivo de pruebas, el que está aquí. Este archivito que realmente no lo vamos a utilizar. Eso se ve ya muy al final del proyecto. No lo van a utilizar ahorita. Entonces, como no lo necesito, de esta manera lo voy a escribir y me va a hacer el mismo proceso. Pero ahora en lugar de crearme 4 elementos de mi componente, me va a crear 3. El archivo de pruebas no me lo va a crear. ¿Sale? Entonces aquí voy a tener 4 archivos y otros 3. Porque unos hacen referencia al formulario y otros hacen referencia a la lista de juegos. ¿Cómo habilito entonces? Voy a bajar esto de aquí.
¿Cómo habilito entonces estos componentes? Es un poquito complicado porque si yo quisiera, por ejemplo, decir, el dame la ruta lista juegos, esto no lo va a reconocer porque no estamos indicándole que a pesar de que estos componentes son utilizados dentro del proyecto, no estamos utilizando el sistema de enrutamiento de Angular. Pero si se acuerdan, al momento de crear el proyecto, indicamos que iba a utilizar el proyecto un enrutamiento predeterminado. Y es por eso que nos creó este archivo approuting.module.ts. Y si lo abrimos, vamos a encontrar que aquí especifica los elementos y las rutas de nuestro programa. ¿Sale? Em, de hecho, lo vamos a utilizar ahorita. Fíjense cómo el archivo es bastante distinto a lo que hasta ahorita hemos visto porque lo que hace es básicamente generar, bueno, mandar a llamar los módulos de Angular y utilizar los módulos de enrutamiento. Después genera un arreglo de rutas que está vacío, pero todo lo que indiquemos aquí adentro, y podemos parametrizar esto de una manera muy compleja, lo que va a hacer es utilizar este sistema de enrutamiento y decirle que va a importar el sistema de enrutamiento como un apartado de rutas principales, ¿no? Todas las rutas que maneje el proyecto Angular van a ser las rutas principales. Hasta este momento es lo que dice y cuál es el arreglo de rutas que va a utilizar es este, que todavía está vacío. Y después va a exportar este enrutador, este módulo de rutas. Todo este archivo lo va a exportar. ¿Por qué? Porque este sistema de enrutamiento lo importa nuestro módulo principal. Recuerden que el módulo app.module es el módulo donde se especifica todo lo que el proyecto va a utilizar. Y si se dan cuenta, aquí importa app routing module, este archivo, este app routing module, este es el que exporta esta clase. Todo el sistema de enrutamiento lo exporta aquí. Primero lo importa de este lado y luego lo maneja como parte de las herramientas o los módulos importados que hacen que funcione el proyecto. Por ejemplo, Browser Module es básicamente es el módulo para que funcione en el navegador. App Routing Module es el archivo aquí que tenemos que nos creó Angular de manera predeterminada, pero vacío. Luego, HTTP Client Module es el módulo que nos permite hacer peticiones HTTP. Forms Module y Reactor Forms Module bueno, son los módulos que nos permiten trabajar con formularios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ya está importado el módulo de enrutamiento, solamente basta con indicarle las rutas que va a utilizar. Y para eso, como esto es un arreglo, vamos a utilizar objetos de JavaScript para indicar cuál va a ser el sistema de enrutamiento. Para empezar, ponemos como parte de los elementos de cada uno de los objetos una ruta, que en este caso vamos a decir, por ejemplo, juegos. Ajá. Esa va a ser la ruta normal y vamos a decirle que va a hacer uso de un componente. Y aquí en este archivo de enrutamiento vamos a importar también el componente. Yo sé que ya lo importamos de este lado, pero aquí solamente estamos especificando que Angular va a utilizar ese componente. Aquí le estamos diciendo que lo va a importar para darle uso al enrutamiento. Entonces vamos a decirle que va a importar lista ¿qué? Lista juegos component, ya me da la ayuda. Lista juegos component. Y si yo quisiera, podemos pasarle un listado de datos, pero en este caso no me sirve. Bueno, no es que no me sirva, no lo necesito por el momento. Y vamos a crear otra ruta, vamos a ponerla como aquí arribita, que va a decir videojuegos formulario o, por ejemplo, videojuegos que serían nuevo, para agregar uno nuevo, ¿no? Y vamos a agregar el formulario, videojuegos component, ¿ok?
Los nombres de los componentes ya ustedes los eligen a la forma de su nomenclatura y cómo los quieran organizar. Aquí es un ejemplo que no, ni siquiera yo los manejo así. Es solamente para que el nombre sea bastante descriptivo. Pero estamos diciendo que este formulario lo vamos a utilizar para un videojuego nuevo. De hecho, incluso este formulario Angular es tan potente que si incluso este formulario yo lo quisiera utilizar para editar, no para guardar un nuevo componente, digo un nuevo elemento, sino para editar, por ejemplo, aquí que le paso un parámetro de identificación de ID videojuego, y cuando yo entre a la ruta, por ejemplo, de aquí, videojuego, diagonal 10, o sea, el juego número 10, utilice este mismo formulario, pero ahora no para guardar uno nuevo, sino para editar. Angular puede hacer eso, pero por el momento, para no adelantarnos, vamos a guardarlo nada más de esta manera. Vamos a guardar este archivo. Dense cuenta cómo al momento de guardar los cambios, esto se actualiza. Y si ahora yo me voy aquí a donde dice videojuego, ¿era videojuego? No, era videojuegos. Videojuegos. Le doy enter. Ok. Aquí abajo me dice lista juegos works. ¿Por qué hace esto? Vámonos aquí al archivo de app component HTML. Y si se dan cuenta, este archivo grandísimo nos muestra hasta un archivo de CSS aquí, pero nada de esto lo necesitamos realmente. Todo esto lo vamos a borrar. Porque para empezar, Angular por componente tiene un archivo CSS, pero aparte aquí tiene un archivo de estilos general. O sea, ustedes pueden manejar los estilos con un archivo general para toda la aplicación o por componente, eso ya ustedes lo deciden. Pero pues aquí lo maneja también desde el propio HTML, que obviamente se puede hacer. Pero esto no lo necesitamos. De hecho, no necesitamos absolutamente nada de lo que nos muestra aquí. Solo necesitamos, vamos a borrar todo. Y vamos a borrar esto también. Solo vamos a guardar esto de aquí. Estos dos. Cuando nosotros, vamos a guardarlo y cuando nosotros vemos esta línea se ve un poco rara que dice router outlet. Este conjunto de etiquetas dicen que todo lo que esté aquí adentro de app component va a hacer uso del enrutamiento del archivo que tengo aquí. Por lo tanto, el componente videojuegos se va a ejecutar cuando, bueno, el componente se va a mostrar cuando yo vaya a la ruta videojuegos y automáticamente en app component se va a pintar aquí justo en la línea 7. Todo el componente se va a mostrar en la línea 7. Por lo tanto, ahorita lo que voy a tener son dos cosas. Yo no les he mostrado que lista videojuegos HTML viene como por defecto el nombre del componente y la palabra works para indicar que, pues, vaya, sí funciona, ¿no? O que está funcionando, o que al momento de que nosotros mostremos la ruta con su componente, va a mostrar por lo menos una etiqueta P para indicar que pues está funcionando bien. Por eso lo muestra de esa manera. Entonces aquí lo único que tenemos es el listado de videojuegos y el elemento en pantalla que nos dice que lista de videojuegos works. Ahora, lo que estoy haciendo es volver independiente a mi app component. El componente app básico no necesita realmente tener nada más que el enrutamiento dinámico y eso ya me lo trabajó Angular porque me lo preguntó al momento de crear el proyecto. Obviamente se puede hacer esto manual y se puede hacer muchísimo más complejo, pero vamos a trabajarlo de esta manera así sencilla. Voy a quitar este apartado y voy a decir que app component solamente y exclusivamente va a tener por ahora el enrutamiento dinámico. ¿Ok? Hasta ahí. Es lo único que yo quiero hacer. Y lo voy a guardar. Entonces aquí va a decir lista de juegos works y cuando yo le dé aquí a nuevo me tiene que mandar al formulario works. O sea, está funcionando bien. Ya los dos componentes están trabajando. Ahora lo que yo debo de hacer es que toda la programación que hice en el app component pase al componente de lista videojuegos. Y eso está muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es decirle, por ejemplo, ya borré lo que estaba en app.
en el HTML, perdón, del componente principal. Ahora me voy a lista de videojuegos y quito esto de aquí y le pongo la lista de elementos. Pero cuando yo lo guarde, esto me va a dar un error porque dice que arreglos videojuegos no existe en el archivo TS del propio componente. Existe en appcomponent.ts, esto que tenemos aquí, pero esto a mí no me sirve aquí. Toda la comunicación con su servicio no me sirve aquí. Por lo tanto, voy a quitar esto y voy a abrir el archivo de lista de videojuegos.component.ts. Voy a poner este aquí, voy a poner este acá, tantito tapo esto, y aquí tengo el componente principal y aquí tengo el de lista de juegos component. Ya sé que me está enrutando correctamente, pero ahora tengo que pasar toda la programación a acá. Le voy a decir que voy a pasar la variable, ahí está. Voy a pasar la variable que guarda el arreglo. Voy a decirle que también me va a obtener el videojuego service. Aquí me manda un error porque no he importado el servicio. Ahora ya lo importé aquí arriba. Luego en el engine init le voy a decir que ahora en este va a ser el engine init. Aquí me manda un error porque obviamente no existe este método. Y abajo del engine init paso toda la programación aquí. La voy a estilizar un poco. Y listo por acá. Y listo por acá. Y así, ¿no? Ahí está. Guardo aquí, guardo acá. Y en lista de videojuegos lo voy a pasar de este lado. Ok, entonces aquí tengo el app component en el HTML y aquí es el de lista de juegos. Y en el TS de cada uno ya está su respectiva programación. Tengan en cuenta que lo único que no hice fue mover nada en el servicio, precisamente porque al haber muchos componentes puedo hacer uso de múltiples servicios y conectar y combinar su información. Entonces, al momento de que yo ejecute o que me ahora redireccione a través de la liga videojuegos, ahora voy a tener el listado de videojuegos, como se puede ver acá. Cuando yo me vaya a la ruta inicial, pues no va a haber nada. Debería de ponerle algo, por lo menos aquí como, de hecho tengo una variable aquí que se llama title, que es el proyecto Angular. Le voy a poner aquí en un H1 grandísimo para que no se vea vacío, básicamente. Le voy a poner aplicación y le voy a poner title. Ahí está. No, y title. ¿Cómo está? Ajá, sí, así. Vamos a componer una cosa que no es, ¿no? Una etiqueta. Listo, ahí está. Aplicación, proyecto 1 Angular, está funcionando. Me voy a la ruta videojuegos y ahí hace la comunicación. Dense cuenta qué es lo que está pasando. ¿Por qué me sigue mostrando el, el título? Porque lo que realmente se ejecuta es el app component. Y como aquí le estamos indicando que va a tener un H1 y además va a utilizar el sistema de enrutamiento que tenemos aquí, va a ejecutar esto de aquí y después va a verificar en qué ruta está y como está en la lista de videojuegos, me va a ejecutar todo el componente que tengo aquí. Entonces por eso se ven ambos. Eso me sirve porque yo voy a necesitar elementos para poder empezar a navegar a través de la propia aplicación. No siempre a los usuarios le van a estar diciendo, a ver, vete a la liga y ya le escribes, porque eso no pasa. El enrutamiento es algo dinámico que a través de la comunicación usuario con la aplicación se va a tener que empezar a mover. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a quitar estos dos. Voy a quitar, de hecho, todo. Voy a abrir el proyecto y aquí donde está videojuegos voy a minimizarlo. Voy a abrir la terminal. Aquí tengo una terminal donde estoy creando componentes y voy a generar un nuevo componente. Generate component. Y le voy a decir que va a utilizar una carpeta compartida, shared o compartido. Aquí compartido. Vamos a poner share. Y vamos a ponerle, por ejemplo, navbar. Vamos a crear
en este caso sí quiero que tenga una carpeta porque voy a tener múltiples componentes. Por ejemplo, si yo quisiera un sidebar que se mueve de izquierda a derecha, si yo quisiera un navbar para que tenga una barra de navegación, todo eso, o el footer, todo eso lo pongo en una carpeta de componentes compartidos, porque realmente los puedo reutilizar. Y voy a crearlo aquí, así nada más, lo voy a crear directamente. En el momento que lo cree, voy a empezar a trabajar la navegación. Ujú. Listo. Ya me lo creó. Ahora vamos a ver qué más hay. A ver, por ejemplo, por acá. Está. Ok. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, share. Y share me lo comunicó con el app module. Quiere decir que ya lo importó y lo va a utilizar el navbar component. Muy bien. No necesito utilizar navbar component dentro del enrutamiento porque pues básicamente es un componente compartido que solamente sí va a utilizar el enrutamiento, pero no tengo que agregarlo a las rutas de la aplicación. No tengo que agregarlo aquí porque no es como que yo vaya a entrar a mi aplicación navbar. Esto no lo voy a hacer. Más bien es un elemento visual que va a ejecutarse a través de la interacción eh, con el usuario, ya el sistema de enrutamiento, pero eso lo hace de una manera distinta. Entonces voy a entrar aquí al navbar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y share navbar. Y le voy a decir que me va a mandar un elemento en pantalla. Ujú. Y por cada elemento en pantalla va a haber un LI. Y dentro de ese LI va a haber un anchor tag, una etiqueta de ancla. Así. Ahí está. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el anchor tag puede tener un href y puede hacer que todo lo que está aquí conecte con sea un hipervínculo, ¿no? Hacia otro enlace. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, lista videojuegos. Ujú. Y cuando yo haga esto, bueno, realmente no se va a ver nada porque no estoy diciendo que aquí va a hacer uso ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Que no va a hacer uso de ese componente. Lo estoy, ¿cómo se le puede decir? Em, lo estoy, no lo estoy agregando explícitamente. Para que eso lo agregue o para que yo importe un componente completo, no a través del enrutamiento automático que manejamos aquí en el router outlet, sino de manera explícita decirle, tú aquí vas a poner un componente, vas a decirle app- y le vas a pasar el nombre del componente. En este caso, si se dan cuenta, ¿cómo sabemos el nombre del componente? Vamos al archivo TS de componente y aquí dice selector. Este es el selector HTML. Entonces le vamos a dar app-navbar y ese es el nombre del selector. Todo el componente se puede importar en un archivo HTML a través de un selector y lo ponemos de esta manera. Aquí y listo. Cuando yo haga esto, me va a recargar la página y aquí tengo mi lista de videojuegos. Aquí está. Pero obviamente si le pico no me va a hacer nada. De hecho solamente va a recargar la página. Más o menos porque realmente no hizo nada. Me regresó a la página de inicio. Entonces yo lo que debo de hacer aquí es que al darle clic aquí me manda a la lista de videojuegos. Pero para eso tengo que programarle aquí tantito que también me mande a inicio. Me mande a, por ejemplo, la ruta inicial. Y esto va a ser inicio. Inicio. Y también me va a mandar a formulario o, por ejemplo, nuevo videojuego.
aquí me lo va a mandar. Pero no es como que le tenga que dar el href aquí directamente, no, más bien tengo que hacer uso, en este caso no hay problema. De hecho, lo que debería de ser aquí en el enrutamiento para que no haya ningún problema es decirle a pprouting, vamos a manejar el componente así, la ruta inicial va a ser el app component, eso hay que ponerlo. App component, sí, pero no me lo está dejando. Any. Ahí está, ya me lo importó. Bien, listo. Para que la ruta inicial sea el componente principal. También podemos generar un componente, bueno, no compartido, pero podemos generar un componente de inicio que sea diferente a app component. De hecho, eso sería lo correcto. Vamos a trabajar otro. Mientras lo vamos a dejar así. Complicar más la situación. Aquí en el navbar lo manejamos aquí. Sencillo. Y listo, ya debe de correr. Aquí es inicio, va a recargar la página. Tengan en cuenta que href lo que hace es recargar la página, pero Angular tiene la característica que no necesariamente tiene que recargar una página, sino solamente cargar el contenido de manera dinámica. Y eso se hace a través de la llamada o del funcionamiento o la comunicación, perdón, con con el enrutamiento propio que tiene Angular. No es que hagamos uso de esto, simplemente esto ya está importado dentro del proyecto completo. Cuando nosotros ponemos las rutas aquí, ya está importado todo este conjunto de rutas dentro del proyecto completo. Así que nosotros en cualquier componente, cualquiera, digo, ahorita es un componente de navegación, pero en cualquier componente, en lugar de utilizar href, lo que hay que utilizar, o bueno, podemos poner href así nada más, pero lo que debemos de hacer es utilizar la herramienta de router link, que esta es propia de Angular, y lo que nos dice es que nosotros podemos mandar información eh, o podemos enrutarnos a través de botones y enlaces dentro de la propia aplicación y hace uso de las rutas que tenemos aquí. Entonces, si yo le digo aquí que me mande a la ruta videojuegos, me va a mandar. No, está aquí. Ajá. Pero fíjense, algo aquí me está diciendo que router link no es un app. Espérenme. Me está diciendo aquí que ¿dónde está? Que el router link no es propio, no es una propiedad conocida de la etiqueta A, y eso es verdad porque la etiqueta A no tiene la propiedad de router link. Lo que debo de hacer es indicar que el proyecto hace uso del enrutamiento. Nada más déjenme ver un detallito que quiero ver qué es lo que se me está pasando aquí. Aquí, creo que hay un módulo que se me está pasando. app.módulo. Sí, es el Common Module. Si no me equivoco, Common Module. Vamos a guardarlo y aquí ya no me debería dar ese problema. A ver, déjeme ver que algo se me está yendo acá. Ah,
Ya, router. Es que es router link con L mayúscula. Sí, no se me estaba yendo nada como tal, pero porque eso debió de haberlo tomado de manera automática, según yo. Pero sí, lo estaba poniendo con L minúscula. Perdón, ya es un poquito, ya son las 10:37 de la noche. Ando un poquito oído. Pero bueno. Entonces, cuando le demos aquí clic, nos tiene que mandar a la ruta videojuegos, porque acuérdense que la ruta ya es propia del proyecto, entonces solo router link funciona en todo el proyecto también. Entonces, si tenemos todas las rutas en nuestro proyecto y router link funciona en cualquier componente, podemos hacer uso de router link para que navegue a través de las rutas que permite la aplicación. Y eso es exactamente lo que hicimos. Aquí donde está arribita, en el navbar, esto lo vamos a cerrar, esto también, el navbar component. Aquí en el navbar component, vamos a ponerle aquí como, por ejemplo, una etiqueta P que diga menú de la aplicación. Ajá, vamos a ponerle con un H3 para que no se vea tan, o bueno, un H2 mejor. Ajá. Y esto va a recargar y luego en la página de lista juegos, ¿cómo abro esta pestaña? Pueden darle control P y se abre la pestaña para que ustedes busquen archivos dentro de su proyecto. Y aquí para que se sienta un poco más espaciado, vamos a darle unos cuantos saltos de página y vamos a darle un H3 que diga videojuegos. Sí. Y de esa manera pues ya se vería un poquito más detallado, ¿no? Aquí está, menú de la aplicación. Tengan en cuenta que todo esto es el app component. Esto es el único, este es el único elemento que está en app component. De ahí mandamos a llamar directamente el componente de la navegación, que es y todo el enrutamiento dinámico. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer es en el navbar decirle que también en el router link vamos a utilizar otro router link para el formulario, porque recuerden que también tenemos nuestro formulario ya habilitado. Es dijimos videojuegos nuevo. Ajá, y tenemos que utilizar las rutas que tenemos puestas en el enrutamiento. Aquí, estas que tenemos acá, no mandar a llamar el nombre del componente, no, las rutas que estamos diciendo que va a tener la aplicación. Solo así es como funciona. Y aquí le vamos a decir nuevo videojuego. Perfecto. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros ya nos podemos mover a través del proyecto de Angular. Y si se dan cuenta, no recarga la aplicación, solamente cuando le doy a inicio, porque inicio hace el sistema utiliza el enrutamiento básico de href de una página web, entonces recarga toda la aplicación, pero al utilizar Router Link y el sistema de rutas de Angular no actualiza absolutamente nada más que el contenido de manera dinámica, y eso es lo bonito. Aquí incluso se le pueden meter animaciones y se va a ver bastante bien. ¿Sale? Otra cosa que quiero mostrarles, digo, ya que tenemos el enrutamiento dinámico, otra cosa que quiero mostrarles es cómo integrar elementos visuales, bueno, o plantillas. Bueno, plantillas no, es otro proceso distinto. Voy a integrar Bootstrap precisamente. Bootstrap. Bootstrap. No, me falta una R. En el proyecto de Angular, y es que es algo que van a necesitar. Si se dan cuenta, Bootstrap también tiene una instalación de NPM, pero hay dos formas de básicamente hacer que funcione Bootstrap, ¿no? Y es que nosotros, si se dan cuenta, tenemos aquí un archivo llamado index.html y podemos importar directamente el código de Bootstrap aquí. Bueno, la CDN, pues, las ligas para hacer que funcione Bootstrap. Ahí, copy, así.
y rápidamente cargamos la aplicación y vean cómo hasta la tipografía, todo ya cambió, ¿no? Se ve un poquito mejor. Pero bueno, esto solo funciona si el proyecto siempre va a estar en línea. Realmente pues, no hay nada más por ahí. Pero si su proyecto lo van a estar trabajando de manera local, hay mejores formas de hacerlo. Por ejemplo, utilizar la instalación con NPM. Recuerden que Bootstrap, que Angular es un proyecto de Node a final de cuentas. Y entonces podemos hacer uso aquí, así, aquí donde creamos los proyectos, los componentes, dentro del proyecto de Angular, vamos a darle npm install Bootstrap, ¿cómo decía la página? Bootstrap next. No voy a instalar esta versión. No sé, no estoy seguro si instalarlo. Bueno, le voy a dar que sí. Está bien. Vamos a probar. Digo, esta versión es nueva, pero vamos a probarlo. Vamos a copiar toda la liga y vamos a poner el Bootstrap, que básicamente nos va a dar la última versión. Vamos a ver cuál es esa versión que nos va a instalar. Vamos a empezar a trabajar con esa versión. Empieza a instalar poquito a poco y dense cuenta que aquí tenemos también nuestro package.json. Por lo tanto, este archivo se va a modificar. Aquí index ya no necesitamos hacer nada con él. De hecho, solamente vamos a mantener cerrado, abierto nuestro navbar y listo, es todo lo que vamos a hacer. Y que empiece a instalar. Vamos para acá abajo. Vamos a ver cómo poco a poco ya hizo la instalación de Bootstrap. Ahorita es la versión 5.0.0 beta 2. Y no especifica como tal otra cosa. Realmente toda la parte de JavaScript no me la está instalando. Y eso es un problema. Porque realmente Bootstrap funciona con muchas otras herramientas. Entonces, aquí yo no veo realmente que me esté instalando todas las herramientas. Por lo tanto, voy a hacer la instalación un poquito más clásica, tal vez. Pero vamos a instalar de una vez todo, ¿no? Vamos a instalarle npm install. Bueno, un install primero. Un install Bootstrap. Porque no quiero esta versión. Sí está bien la versión 5, pero necesito instalar. Bueno, igual. Sí está bien. Vamos a cerrar. Es que ando un poquito indeciso hoy. Bueno, vamos a darle install Bootstrap. Luego vamos a instalar, por ejemplo, Bootstrap está bien. Es que bueno, hay unas versiones con jQuery, pero y Popper, pero realmente no, no, ya no. Ahora que lo estoy pensando, ya no es necesario. Bueno, mientras vuelve a hacer la instalación, hemos instalado esta parte. eh, ya tenemos la instalación de Bootstrap. Lo que vamos a hacer es ir al archivo angular.json, y aquí hay un apartado bueno, aquí es como funciona todo el proyecto de Angular, ¿no? Pero aquí hay un apartado que dice Styles, y lo que vamos a hacer aquí es indicarle que va a tener un nuevo, además de styles.css, que es el normal, vamos a indicarle que en la carpeta Node Modules va a tener la carpeta Bootstrap. Aquí igual no me da sugerencias, Bootstrap, pero pues debe de estar. De hecho, lo voy a buscar porque lo necesito. Debe estar aquí en Bootstrap. Aquí, Bootstrap. No, Bootstrap. Aquí. Bootstrap. Ya lo tenemos acá. Bootstrap. Aquí lo está escribiendo mal. Listo. Y vamos a ir a la carpeta de dist, que es la de distribuciones, cuando ya el proyecto ya está completo. Ajá. No, ves, en esta primero dist y luego CSS y luego a la de Bootstrap. Hay varias de hecho. Pero vamos a utilizar la de la versión min,
ese está bien. Vamos a decirle aquí, déjenme copiarlo. El archivo es este. Sí, lo pone en min porque básicamente lo apachurra todo porque no es un archivo que vayamos a manipular, así que no hay ningún problema. Es este de aquí. ¿Mm? Luego, esto. Es ese. Y luego en jQuery, bueno, digo, en JavaScript, podemos hacer también hacer que aquí también en scripts haga uso de los archivos de JavaScript. Aquí vamos a cambiar a JS y vamos a decirle bootstrap min.js. Y realmente eso es todo. Hay más cosas, pero no, eso es lo único que vamos a utilizar. Ahora, esto de aquí, pues no va a funcionar así nada más porque cuando recargue la aplicación no se va a notar realmente ningún cambio. Seguimos con la forma eh, predeterminada. Lo que debo de hacer aquí forzosamente es decirle a mi Angular que lo cierre o que termine para que al momento de volver a cargarlo en el ngServe vuelva a reconocer todos los cambios que se hicieron en angular.json. Y ahora sí, Bootstrap está instalado de manera local dentro del proyecto, por lo tanto, sin uso de internet, aún así va a tener Bootstrap. Que vamos a esperar a que continúe. Ah, Bueno, ya que terminó de cargar de nuevo el proyecto, entonces sin ningún problema ahora sí se debería de ver de manera correcta la incorporación de Angular. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, tantito para no tardar ya más de lo necesario, es ir a la documentación y buscar, por ejemplo, un navbar rapidísimo. Y aquí, bueno, está un navbar muy completo. Voy a buscar uno más sencillito, más sencillito. Por ejemplo, em, este de aquí. Está bastante sencillo. Voy a ir aquí al navbar y voy a sustituir todo lo que hice por el nuevo navbar de Bootstrap. Entonces lo que voy a decir aquí, por ejemplo, es aplicación o voy a poner Angular. Angular acá. Angular, porque este es el nombre de la marca, por así decirlo, del proyecto. Luego está un archivo de un enlace a home. Más adelante pues, sería conveniente crear un componente de home o de inicio. Es de verdad muy recomendable. No utilicen el app component para nada más. No lo utilicen como componente de inicio porque no se maneja de esa manera. Aquí en el dropdown, aquí es donde voy a ponerle, por ejemplo, videojuegos. Y aquí voy a ponerle, por ejemplo, lista. Ay, lista y nuevo. Voy a poner nuevo aquí. Y esto lo voy a quitar. También lo voy a pasar tanto para acá. Esto de aquí es el dropdown. Esta es una normal. Este es el de home. El de home lo voy a comentar porque de mientras no lo necesito. Este lo voy a borrar porque lo tengo repetido. Y listo, ya lo único que tengo que hacer es bueno, copiar el enrutamiento aquí en lista y luego copiar otra vez el enrutamiento en el de nuevo. ¿Ah? Quitar este componente porque realmente no me sirve. ¿Ah? Y listo, ya quedó nuestra navegación bonita. Listo, que bien se ve. Ahí está, ya quedó la navegación. Se ve un poquito, no sé, se ve un poquito rara. Vamos a poner algo de color con los estilos de,
de Angular. Digo de Angular, que hubo, Navbar Light. Aquí. Bueno, este ya no lo necesito de nuevo. Navbar Dark. Así. Vamos a ponerle este colorcito y vamos a ver si funciona. ¿Dónde está? Ahí está. Y ya me da la navegación incluso muy bonita porque importamos correctamente desde AngularJSON el uso de JavaScript. Ya ahorita ya no se utiliza JSON realmente. Y miren qué bonito se ve Bootstrap 5. La verdad es que se ve bastante bien. Me gusta. Lo dejamos acá y vamos a videojuegos y vamos a la lista. Y bueno, realmente aquí estoy, pero si nos vamos a nuevo, funciona. Y nos vamos a lista, funciona también. Ahora vamos a quitar esto de aquí arribita porque la verdad sí estorba. Vamos al app component, .html, vamos a borrar esto que tenemos aquí y listo. Se ve muy bien la aplicación. La verdad es que se ve muy bien. Yo creo que hasta aquí, bueno, esto lo vamos a quitar, esto de navbar, esto de pricing, ahorita no nos sirve. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta este punto porque ya solo nos faltaría manejar el formulario y la lista, pues ya vemos que se ve bastante bien. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de que me vaya, porque tengo unos cuantos minutitos, vamos a trabajar algo un poquito más bonito con el tema de la lista. Y es el tema, ahí está, me emocioné. Es el tema de las tablas, que a muchos de ustedes les va a servir un montón. Y fíjense cómo lo vamos a manejar. Hay muchas herramientas para tablas dentro de Bootstrap. Y bueno, no sé qué tanto haya cambiado la versión de Bootstrap 5, pero se ve chido. Ujú. Pero vamos a copiar, por ejemplo, una tabla básica. Y vamos aquí y vamos a cerrar este componente también. Vamos a lista, juegos.component. Ahí ya le piqué mal. Lista juegos.component, aquí. Y esto es toda la lista que tenemos, pero vamos a copiar esto que tenemos acá de la tabla. Y vamos a ver qué tanto tenemos que utilizar. Porque tenemos una tabla, luego tenemos un t-head y un t-body. Y van a ver cómo todo esto se va a hacer súper sencillito. Primero, t-head hace referencia pues a la cabecera, ¿no? Y aquí sí, no hay de otra. Vamos a manejar, por ejemplo, el número del identificador. Vamos a manejar nombre y descripción. Aquí es nombre, así. Y vamos a quitarle una de aquí. Ahora, eso es la cabecera de la tabla. En T-Body no necesitamos hacer realmente filas. Todas estas son filas. Pero si borramos todo esto, todas las filitas que tenemos aquí, vamos a dejar una única fila. ¿Por qué? Porque realmente solo es lo que necesitamos. Una sola fila. Vamos a ver muy bien, se ve aquí. Bueno, aquí hay otro elemento que no necesitamos. Y listo. Ahí está, ya se ve la tablita, ¿no? Bonita, así. Qué bonita se ve la tabla. Pero vamos a hacer que todos estos datos de aquí pasen automáticamente a la tabla. Y por eso es que solamente necesitamos una sola fila. Porque en este caso, la cabecera, pues sí, la necesitamos tener de esa manera. Pero aquí la fila, podemos decirle que en el cuerpo de la tabla, vamos a aplicar el mismo ng-for que tenemos aquí. Ahí. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿sale? Vamos a copiar esto para acá para que nos dé un poquito más de- Bueno, ahorita ya tengo clases de Bootstrap, así que ahorita lo arreglo de volada. Vamos a copiarlo de este lado para tenerlo como referencia y que vean cómo es que vean cómo es el proceso. Le digo ng con asterisco ng for life en mayúscula y le voy a decir let va a ser sí, videojuego of videojuegos. Videojuegos arreglo se llama. Esta va a ser el for, va a ser la tabla como tal y cada una de las filas va a tener
un elemento, o sea, las filas se van a repetir 7 veces automáticamente al hacer esto. Entonces yo lo que le debo decir aquí es que en la primera columna voy a manejar el videojuego.id videojuego, porque recuerden que eso lo estoy obteniendo el arreglo, el objeto completo, la fila completa de la base de datos la estoy obteniendo, por lo tanto no solamente tengo que imprimir el nombre, videojuego. ¿Mm? Déjame ver, aquí me manda un error porque básicamente esto ya está repetido, creo, y vamos a ver cuál es el detalle. Aquí. Videojuego. Siempre lo escribo mal. Ok, y luego esto de aquí, vamos a decirle aquí va a ser el nombre y luego descripción. ¿Mm? Vamos a borrar esto de acá y fíjense qué bonito con unas cuantas. ah, Vamos a poner aquí class para decirle que el margin top va a ser 2 para que nos dé una separación. Y fíjense qué bonito se va a ver. Ahí está. Digo, igual y no se ve tan bonito porque falta darle más estilos y todo, pero bueno, ya se está trabajando con tablas, ¿no? Aquí lo que podemos hacer también es decirle que todo esto que está aquí va a estar dentro de un container y en este container pues ya se va a ver un poquito más, más decente, ¿no? Toda esta tabla. Ahora, la tabla también la podemos estilizar de muchas maneras. Por ejemplo, le podemos decir que utilice filas, ¿cómo se le llama? Strip, como, de verdad se me olvidó por completo el nombre. Pero vaya, que marque una fila y la otra no, y la otra sí, para que se vea un poquito más. ¿Qué ole? ¿Dónde está esto? Table strip. ¿Estás papá? Ujú. Que maneje la herramienta de hover para que se vea esto bonito. Vamos a poner table hover. ¿Qué más? Le vamos a poner. Bueno, aquí ya está la combinación de las tres. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué más le vamos a poner? Que maneje, por ejemplo, table borderless para que no se vea como que muy lleno de rayas, ¿no? Y ahí está, miren, ya se ve un poquito más bonito, ya. Como que no agarró bien el tema de que se vean iluminada una sí y una no, como que no lo agarró muy bien. También podemos hacer que se vea pequeña, podemos hacer que sea responsiva. Eso es importante, el table responsive, porque lo que pasa ahorita, van a ver, es que en el momento, aquí se ve bastante bien, de hecho se ve muy cool. En el momento en que yo reduzca demasiado el tamaño, se va a ver muy mal. Entonces lo que puedo hacer es decirle que la tabla va a ser responsive, pero eso lo tengo que meter como parte de un div aquí arribita. Entonces toda la tabla va a estar metida dentro de un div y aparte está el div del container para que me lo dé para que vaya, los bordes no estén pegados a la pared. Me dé un ligero borde de lado y bueno, ahí está. No se ve la gran cosa, pero cuando hago esto debería de verse mejor. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, ya me dio aquí la navegación de este lado, ¿no? Y sí se ve bastante bien, como que se actualiza, se mejora bastante. Y listo, pues eso sería todo. Ya lo último sería trabajar el formulario y exportar el archivo. Lo voy a manejar para un tercer video. Así que, bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye.